empezará a oscurecer. Todavía tenemos el magnífico paisaje de fondo del atardecer en la ciudad de Puebla. Estamos una vez más con ustedes, amigos, a través del portal contraparte.mx y por Facebook, haciendo clic en la frase Hoy Contraparte, con su espacio entre Hoy y Contraparte. Y pueden por ahí vernos en vivo, participar con nosotros en esta ya, la tercera emisión de Minucias del Idioma. Un placer enorme el que para hablar del idioma, pero con ustedes en este medio, pues todavía más placer. Participen con nosotros. Hoy arrancamos el programa con la trivia. Les prometí una trivia y el objetivo de esta trivia es que ustedes echen a volar su mente, recuerden todo lo que saben del idioma y traten de acertar. Ya si no pueden, bueno, recurran al diccionario, que tampoco es malo, pero rétense primero. Al final del programa les doy la respuesta correcta y mi felicitación a los que hayan acertado. Es muy sencilla la pregunta. Ayer, en el programa anterior, antier, en el programa del martes, les comentaba el concepto de trivia, como lo estamos manejando aquí, algo así como 3 vías, escogiendo una. Bueno, pues les vamos a plantear en cada programa una trivia idiomática. La de hoy tiene que ver con un verbo que se refiere a dos conceptos. Uno, en cuanto a las hojas de los árboles. Los árboles generalmente en otoño y la palabra hoja en latín se llamaba folium, de ahí viene hoja actualmente, de folium. Pues bien, de esta palabra latina se quedó un verbo, el verbo foliar, foliar con i, no folear, sino foliar, de folium. Entonces, esta palabra la hemos convertido en verbo, y los verbos son siempre problemáticos. Nada más les adelanto un poquito, a reserva de que también poco a poco vamos a ir platicando de las conjugaciones verbales. En el idioma español hay más de 5.700 verbos, y de esos la gran mayoría ni los usamos porque son muy complicados, pero los que usamos mucho generalmente los usamos mal. Este verbo foliar es un verbo más o menos común, pero lo usamos equivocadamente. La pregunta que les hacemos hoy como trivia es cómo se conjuga si ustedes le dicen a una persona folien su cuaderno. Su cuaderno está sin anotaciones en cuanto al número de páginas, y entonces hay que anotar la página. Le están ordenando folien, ¿cómo le escriben? Inciso A, folien; inciso B, foleen; inciso C, folien, con acento en la i. Repito, inciso A, folien, así manejando el diptongo; inciso B, foleen, con doble e; inciso C, folien, tildando la i, rompiendo el diptongo, haciendo un acento de ruptura. La respuesta final del programa, y obviamente, repito, mi felicitación si es que acertaron, y si no, bueno, la invitación a que sigan leyendo mucho para que aprendan a manejar correctamente los verbos. Les platiqué que íbamos a conversar de un asunto relacionado con el manejo de algunos términos que tienen que ver con lo autóctono, lo indígena. Hay algunos prejuicios relacionados con este tema, y a veces, tal como les platiqué en la emisión del martes, eludimos llamar a las cosas por su nombre, utilizando lo que comúnmente se llama eufemismos. Eufemismo significa hablar bien de algo. Eu es bueno, en griego originalmente. Entonces, cuando una palabra que parece fea no la queremos emplear, usamos un sustituto. En el caso de lo autóctono, lo que es propio de un lugar, tenemos mucho problema para referirnos a las personas que son de ese lugar. Originalmente, recuerden, a raíz de la equivocación de don Cristóbal Colón, quien había creído que llegó a la India o a las Indias, y entonces cuando vio a los habitantes de aquel nuevo mundo para él, los llamó así indios porque creía que eran de la India o de las Indias. Se equivocó, por supuesto, porque no eran las Indias, pero se quedó el nombre para referirse a todas las personas que en esa época vivían en el continente americano o en la zona del Caribe y de México a las que él llegó. Bueno,
Esa palabra, originalmente indio, hoy nos parece grosera, peyorativa. Es más, se trata de evitar políticamente llamarle a una persona, eres un indio, relacionándolo con algo negativo, como con la idea muy española de hace 2, 3 siglos, de la época de la colonia, de que los indios, es decir, las personas originarias de un lugar, eran ignorantes, eran tontos. Entonces de ahí se quedó el concepto peyorativo de llamar a alguien, eres un indio, por ejemplo, alguien que no sabe usar los cubiertos, los aditamentos en una mesa, el tenedor, la cuchara, etcétera, le decimos, eres un indio. Bueno, es una palabra muy peyorativa, de nada recomendable, no es bueno utilizar así. Sin embargo, aplicada correctamente a las personas originarias de un lugar, no tiene de ninguna manera ningún peso negativo. Y se vale decirlo, no hay que tener miedo. Lo dije en la emisión del martes, el hecho de llamar a una persona o a una cosa por su nombre no hace que le perdamos el respeto. Y cambiarle el nombre, suavizándolo, tampoco hace que el respeto crezca. Bueno, relacionado con esta palabra indio, que es la palabra original, equívoco de don Cristóbal Colón, hay otras palabras que también son muy importantes y que tampoco se usan mucho por este miedo que nos hace pensar que es algo negativo. Me refiero a la palabra indígena. Indígena también se oye muy feo a los ojos o a los oídos del llamado lenguaje políticamente correcto, ¿no? Tratamos de eludir ese término feo y no les decimos indígenas. Ahora hay un eufemismo que es los pueblos originarios, pero ahorita les platico que en general, tanto indígena como originario es exactamente lo mismo. Indígena tiene, ustedes ven ahí, perciben el prefijo in, que significa dentro, indígena, y gen significa nacimiento, lugar donde se nace, donde se origina algo. Entonces, indígena es lo que está en un lugar originalmente. Un indígena es quien nació en un lugar y allí está en ese lugar original. No solo en México, sino en Brasil o en Finlandia o en Groenlandia. Son indígenas. Igual en Estados Unidos, las personas que originalmente poblaron ese lugar. La otra palabra que también nos parece muy despectiva, muy peyorativa, es aborigen. Los aborígenes de Nueva Guinea, los aborígenes del Brasil, como si fueran la parte de la humanidad más fea, ¿no? Ese es el concepto que nosotros solemos tener. Pues nada, no es cierto en absoluto, porque la palabra aborigen también es exactamente equivalente de indígena. Indígena es entonces el que nace dentro de ese lugar. Aborigen también tiene la partícula gen de nacimiento. Entonces, aborigen desde el origen, eso quiere decir literalmente. Por lo tanto, una persona que está ahí desde que nació es un aborigen o un indígena. Y hay otra palabra más, estimados amigos, que es más fina, esa sí la usamos porque no nos parece peyorativa, pero cuidado porque es exactamente lo mismo. Y me refiero a la palabra oriundo. Decimos, soy oriundo. En mi caso, soy oriundo de Ciudad Cerdán. No soy indígena de Ciudad Cerdán porque ya antes de mí hubo otras personas. Eso sí hay que precisarlo. Oriundo entonces se refiere únicamente al lugar de donde se es. ¿Por qué oriundo? Porque la palabra oriundo viene de una raíz latina que es orire, que significa nacimiento. Origen, por eso la palabra origen tiene esa raíz orire, que significa nacer. Así que oriundo es una persona que nace en un lugar que es propio de ese lugar. Todas estas palabras, todas, indígena, aborigen, oriundo, autóctono, todos son en cierto modo equivalentes. Y no deberíamos de tenerles miedo, igual que a la palabra indio, siempre y cuando las apliquemos correctamente, sin ánimo despectivo, como solemos hacer quienes nos sentimos descendientes de españoles o de otra raza especial. Y ya como complemento, para cerrar este tema, que siempre será interesante, quiero hacer una precisión por la etnia española que existe en Puebla, la etnia libanesa que también existe en Puebla, o la etnia alemana que también existe, y muchas otras que existen, y también las etnias indígenas, es decir, aquellas etnias o aquellos pueblos que son originarios de esos lugares de los cuales no han salido
y esperemos que no salgan porque ahí está su hábitat natural originario al cual pertenecen y el cual les pertenece. Y de acuerdo con la información que tenemos, hay en Puebla 7 etnias indígenas, pero hay más de 50 etnias porque, repito, las etnias en general abarcan todos los pueblos con un lenguaje, una religión, costumbres comunes. Y hay etnia española, hay etnia alemana, hay etnia libanesa, seguramente hay etnia rusa, no sé, etnia argentina, pero también hay etnias indígenas. Así que no confundamos el concepto de etnia como equivalente de indígena. Espero, estimados amigos, que esta explicación general acerca del concepto del indigenismo, de lo aborigen, sirva para precisar estos conceptos que tenemos muy manoseados y estamos llenos de prejuicios respecto de ellos. Usémoslos bien y no vamos a ofender a nadie en lo absoluto si somos correctos en el manejo de estos términos. Vamos a nuestra primera pausa para cerrar el programa con el otro bloque en el cual daremos la respuesta a la trivia. No le cambie, por favor. Nos vemos en unos minutos. Iniciamos una nueva etapa. La reconstrucción de Puebla está en marcha. Reconocemos el esfuerzo de las poblanas y los poblanos de todas las regiones, que hombro con hombro han realizado trabajo voluntario. En momentos difíciles hemos demostrado que somos uno. Sociedad y gobierno salimos adelante. Contamos contigo. La reconstrucción de Puebla está en marcha. Puebla sigue activa. El proyecto Puebla Ciudad Mural, desarrollado por el colectivo Tomate desde el año 2010, busca generar acciones en torno al rescate de espacios patrimoniales y el arraigo de la identidad de sus pobladores. El desarrollo de este proyecto en el barrio de Xanenetla buscó a través del diseño y elaboración de más de 55 murales detonar cambios sociales y gubernamentales para mejoras en obra pública, iluminación y promoción turística. Los vecinos del barrio, al trabajar con el colectivo, proyectaron sus sueños e identidad a través de los murales que decoran sus casas. Los murales, pues eso es para darle un poquito de realce o de, podríamos darle un poquito de hermosura o de algo de típico también de aquí de Puebla. Estos murales fueron pintados por el grupo Tomate durante 4 o 5 años de lo que estuvieron pintando. Así, Puebla Ciudad Mural ha provocado la revitalización y cohesión social del barrio de Xanenetla, la revaloración de su patrimonio y el uso del arte contemporáneo para la expresión de sus habitantes. ¿Cómo hacer válido el seguro contra baches? 1. Orilla el vehículo sin alejarte del lugar del incidente. 2. Marca al 072 para reportar y recibir atención. 3. Espera al ajustador. 4. Ten a la mano tu licencia y tarjeta de circulación. 5. Explícale lo sucedido para que te brinde el avalúo. Consulta las vialidades en las que opera el seguro y los términos y condiciones aplicables. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta y vamos a redondear un poquito un concepto que se me olvidaba acerca del concepto de indigenismo. Me refiero al nombre de los idiomas que se hablan en Puebla, en particular en esas 7 etnias indígenas a las cuales me referí. Hay muchas personas que manejan el concepto de dialecto. Digamos, en la zona totonaca, los totonacos hablan el dialecto totonaco. No, amigos, no hablan dialectos, hablan lenguas. El totonaco es una lengua, el mixteco es una lengua, el maya es una lengua. Todas son estructuras lingüísticas similares al castellano con sus normas gramaticales.
no son dialectos. Quítense ese concepto de la mente porque se minimiza mucho el valor de una lengua. El dialecto, en términos generales, es una variante del uso de una lengua. Se habla de dialectos de carácter cultural, por ejemplo, personas que hablan un lenguaje, una lengua más apropiada, con palabras más rebuscadas, y hay quienes usan las palabras más sencillas, a veces hasta vulgares. Es un dialecto cultural. También hay dialectos por zonas. En México, por ejemplo, en el español de México, en la zona norte a un niño le dicen huerco, también parece que le dicen buki. En la zona del sureste, en Veracruz, escuincle, y en el centro le decimos niño. Entonces, todas estas variantes son dialectos por regiones culturales. Pero una lengua perfectamente constituida con sus normas gramaticales, no es un dialecto. Y estas lenguas que hablan los grupos indígenas o las etnias indígenas en Puebla, son lenguas perfectamente estructuradas. Bueno, dicho esto, quiero pasar, antes de volver, de llegar a otro tema del cual también quiero hablar hoy, pues quiero aprovechar, tal como lo prometí, continuar revisando este libro que les recomiendo enormemente, este libro que se llama Disparatario 1, es el 1 porque son 3, y que está editado por Trillas, la editorial Trillas. Lo pueden encontrar, por supuesto, en las 2 librerías que hay en nuestra querida capital poblana. Vamos a seguir manejando las palabras que vienen aquí enlistadas porque me parecen interesantes. Ya les comenté que el concepto del libro es explicar en 5 o 6 renglones el concepto y al final establecer con una viñetita, un grupo de niños son los personajes, explicar el concepto de la palabra que se está manejando ahí. Es algo así como ilustrar la palabra. Bueno, hoy quiero referirme a 2 términos. Uno es ambulantaje y ambulantismo. De hecho, vino esto porque me lo preguntaron alguna vez y incluye esa palabra en este libro. ¿Qué diferencia hay entre ambulantaje y ambulantismo? Porque les llaman así a las personas que se dedican a vender productos en la calle y a veces no se define bien el ambulantismo comercial en Puebla o el ambulantaje comercial. La explicación que doy aquí en el libro es muy sencilla. El ambulantismo es un concepto universal en cierto modo, muy general. Y el ambulantaje es algo que está ahí fijo, establecido. Fijo, noten bien lo que digo, fijo, porque se colocan ahí, van de un lado a otro, pero están firmes en algún momento, van de un lado a otro, pero están anclados, digámoslo así, como si se dijera anclaje comercial. Ese sufijo aje da esa idea, así que el ambulantaje comercial es ese, el movimiento del comercio donde quienes venden están un rato en una esquina, otro rato se van a otra esquina para esconderse, etcétera, se mueven de un lado a otro. En cambio, el concepto de ambulantismo es algo muy universal. Hoy en particular, eso que llaman, por ejemplo, la geopolítica o lo que se llama el pasar de un país a otro por cuestiones de trabajo donde ya no hay fronteras, es en cierto modo ambulantismo. Una persona que se dedica al comercio, a lo mejor hoy está en nuestro país y mañana por la madrugada sale a Japón y hace negocios, y el sábado llega a Colombia y hace negocios y regresa a México otra vez el domingo. Es un movimiento comercial legítimo mundial y ese concepto se puede llamar perfectamente ambulantismo. Igual sucede con la vida profesional. Profesionistas que están hoy en un lugar, dan una conferencia, se van mañana a un congreso a Argentina y pasado van a otra conferencia a Cuba, también es una especie de ambulantismo comercial. No ambulantaje porque no están anclados propiamente en algún lugar semifijo. Incluso se maneja ese concepto de semifijo cuando se habla de este tipo de comercio, ¿no? Porque no están fijos, semifijos. Bueno, queda hecha la aclaración, sobre todo para nuestros amigos que manejan las notas periodísticas cuando se refieren a este concepto. La otra palabra es la palabra antaño. Antaño se refiere a lo que pasó años antes, por eso dice antaño, de antes y año. Pero hay personas que le agregan una preposición y no solo dicen antaño, en una sola palabra, sino en antaño, en años anteriores. No, estimados amigos, basta con decir antaño. Ya con eso estamos diciendo años antes. Si decimos en antaño, estamos usando 2 preposiciones, en y ante, y estamos incurriendo en una especie de redundancia y por lo tanto en un error gramatical. Es válido decir en años pasados, en años idos, pero no en antaño. Basta antaño.
por favor, manejemos correctamente estos dos conceptos. Entonces, ambulantismo es muy general, muy universal. Ambulantaje es algo así como semifijo, algo que está anclado, pero se mueve un poco en tierra firme. Y antaño es lo correcto, no en antaño. Dicho esto, bueno, pues reitero mi recomendación de que busquen este libro, lo revisen porque está aparte muy ameno con las viñetas de estos personajes. Y el otro tema que quiero abordar tiene que ver con las palabras que llamamos malsonantes o altisonantes. Seguramente han escuchado. Hay una que está de moda y que incluso ha creado ya muchos conflictos en el aspecto deportivo. ¿Saben cuál? No la voy a decir aquí porque se me hace de mal gusto esa palabra, pero nuestros fanáticos mexicanos, ustedes los han oído, cuando hay un partido de fútbol y cuando el portero del equipo contrario despeja desde su portería, le gritan esa palabra después de un grito a coro, cuando dicen y entonces sueltan la palabreja que, repito, no voy a decir aquí otra vez porque me parece de mal gusto. La palabra, independientemente de que tiene una carga emocional, una carga política incluso, por el concepto de lo que se está manejando ahora de la famosa homofobia, bueno, ha sido muy criticada, pero yo creo que es más criticable todavía el mal gusto de que en un partido de fútbol a donde van familias, donde va gente que no tiene ninguna obligación de oír esa palabreja, o por televisión cuando se transmiten los partidos, no debería de ser. Entonces es un asunto de mal gusto y la verdad, ahora sí que me da gusto que algunos organismos pues hayan ya multado a la selección mexicana o a quien resulte responsable, como se dice, por seguir permitiendo que esto se dé. Y los aficionados que, bueno, la verdad dan vergüenza porque no deberían emplear la palabreja. ¿A qué me refiero? ¿Por qué me refiero a esta palabra? Porque quiero dejar muy claro que cuando hablamos de estas palabras, pensamos en malas palabras o en palabras de mal gusto o en palabras altisonantes o malsonantes. Establezcamos la diferencia. Una palabra altisonante no es esta palabra, aunque en este caso sí lo es, porque la gritan ahí en el estadio. Entonces una palabra altisonante suena alto, pero esa misma palabra la puede usted decir al oído de alguien despacito, y entonces la palabra ya no es altisonante, porque más bien es bajosonante o bajisonante. Por eso entonces deje usted el concepto de altisonante para lo que suena fuerte. Y de malsonante es otra cosa para lo que suena mal. Y para mi gusto esta palabra, allí en el estadio y por televisión, es de mal gusto, suena mal. Es igual que si usted cuenta un chiste de carácter biológico a la mesa de algunos invitados. Imagínense, están comiendo deliciosos chiles en nogada y de pronto hace un chiste a alguien de mal gusto aludiendo a funciones corporales. Tampoco lo voy a decir aquí. Eso se llama no tener gusto y por lo tanto la palabra que ahí se maneje es una palabra malsonante, aunque se diga bajito, no necesariamente es altisonante, sino es de mal gusto, por lo tanto malsonante. Hay que saber emplear las palabras, amigos. Las palabras por sí mismas no son malas. No hay malas palabras. Ninguna palabra es mala. Ni siquiera esa que se dice en los estadios, porque tiene un sentido. Y nada más para que vean que no es mala palabra, les recuerdo que Don Quijote de la Mancha, en esa novela importantísima de Miguel de Cervantes Saavedra, esa palabra aparece decenas de veces, con variantes importantes. Pero hace más de 400 años, imagínense, ahí en ese libro famoso, pero está usada correctamente, no con el sentido de mal gusto, sino aplicada con todo lo que significa esa palabra en términos gramaticales. Así que cuidado, amigos, con las palabras de mal gusto, con las palabras malsonantes en circunstancias inapropiadas. Vale la pena decir. Y ya nada más como complemento les recuerdo que esto tiene mucho que ver con las palabras grosería y picardía. Más o menos para que lo entendamos, se dice que son groserías porque se dicen tal como suenan, de manera gruesa, sí, sin reducirlas, sin pulirlas, gruesamente. Es una grosería, lo que suena grueso. Incluso hay por ahí una expresión muy de los chavos que dicen, qué grueso, ¿no? Cuando dice alguien algo muy crudamente, pues de ahí viene grosería. No medimos la palabra, sino la soltamos tal cual va. Y la otra palabra, picardía, tiene que ver con una región de España, de Francia antigua, que se llamaba así justamente, y ahí se empleaban palabras de este tipo. También de ahí viene esa palabra picardía. Tienen relación todas. Bueno,
espero que les sea útil este tipo de comentarios para que comprendan un poquito más la importancia del idioma y lo usen de manera más correcta. Vamos ya casi a concluir el programa. No quiero terminarlo sin agradecer un mensaje que nos envía una amiga, Margarita Moctezuma, compañera de algunas actividades oficiales alguna vez, está viendo el programa. Muchas gracias y ojalá que nos ayude a difundirlo un poquito más. Tampoco quiero dejar pasar que hoy se dio a conocer la designación del Premio Nobel de Literatura 2017. Me dio mucho gusto porque el ganador es un escritor inglés de origen japonés, pero que se fue a vivir a Inglaterra muy pequeño y ahí desarrolló toda su actividad. De hecho, escribe en inglés, aunque es de origen japonés, sus padres son japoneses. Se llama Katsuo Oshiguri y es muy conocido, aunque ustedes no lo crean. Si ustedes han visto una película con Emma Thompson y con Anthony Hopkins que se llama Lo que queda del día, o algunos dicen Al final del día, pero se ha traducido más como Lo que queda del día, está basada en una novela de este genial, estupendo, profundo autor que merecidamente gana este galardón tan codiciado por muchos. Bueno, vamos a la trivia, a la respuesta a la trivia. Les preguntaba que cómo se maneja este verbo en esa flexión que es algo imperativo, es una orden. Folien su cuaderno, pónganles números a las hojas de su cuaderno, foleen con doble E o folien con tilde sobre la I como un acento de ruptura. Bueno, lo correcto es folien, conservando el diptongo. El verbo original es foliar, el sustantivo es folio, que es equivalente de hoja. Por lo tanto, lo correcto es folien. Folia tú, folia él, yo folio, tú folias, él folia. No tienen por qué decir yo folío, tú folías, él folía. Muchos lo hacen incluso un poquito por presumir, porque creen que se oye más fino. Pero no, es un verbo normal, un verbo regular, que se conserva su diptongo y lo puede usted manejar tranquilamente sin ningún problema. Y por favor nunca diga foleen, porque eso suena todavía más presumido, más petulante, pero es un absoluto error. La raíz no es foleum, sino folium. Recuerden la presencia de la I. A quienes acertaron allá en su casa donde nos están viendo, pues felicidades nuevamente, qué bueno, y si no, pues hay que estudiar, hay que leer más y hay que consultar más el diccionario. Con esto nos despedimos, amigos, en esta tercera emisión de Minucias del Idioma, reiterándoles la invitación a que sigan concurriendo con amigos a verlo, a recomendarlo. Recuerden, todos los martes y jueves de 6:30 a 7 de la noche. Nos vemos el martes. Ojalá que vuelvan con nosotros y nos recomienden. Pásenla bien. Buen fin de semana. Gracias y hasta entonces.